Hola familia de Venganza Final. Antes de empezar, si esta historia te llega al corazón, déjame un like y cuéntame en los comentarios desde qué país me estás viendo. Lo que voy a contarles hoy cambió mi vida para siempre y necesito que sepan que nunca, jamás, dejen que nadie les quite el brillo que llevan dentro. Mi nombre es María Guadalupe, tengo 34 años y durante mucho tiempo creí que mi lugar en el mundo era pequeño, silencioso, invisible. Hoy sé que estaba equivocada. Crecí en una casa donde el sonido de las agujas atravesando la tela era tan común como el canto de los pájaros al amanecer. Mi abuela Esperanza, que en paz descanse, fue quien me enseñó a bordar cuando yo apenas tenía 6 años. Recuerdo sus manos arrugadas pero firmes, guiando las mías sobre un pedazo de manta blanca, mostrándome cómo hacer el punto de cruz básico. Mi hija, me decía con esa voz suave que todavía escucho en mis sueños. Cada puntada que das es como sembrar una semilla. Con paciencia y cariño, se convierte en algo hermoso que durará para siempre. No entendía completamente sus palabras entonces. Era solo una niña que disfrutaba pasar las tardes con su abuela, escuchando historias mientras nuestras manos creaban pequeños milagros de hilo y tela. Pero esas palabras se quedarían grabadas en mi corazón, esperando el momento exacto para revelar su verdadero significado. Mi madre también bordaba, aunque no con la misma dedicación que la abuela Esperanza. Ella veía el bordado más como una obligación doméstica que como un arte. Hacía los dobladillos de nuestras sábanas, reparaba la ropa, pero nunca con esa chispa de creatividad que yo había heredado de mi abuela. A veces la veía suspirar mientras cosía, como si cada puntada fuera una carga más en su vida, ya de por sí pesada. Cuando cumplí 15 años, mi abuela me regaló su caja de bordado. Era una caja de madera tallada, oscurecida por el tiempo, con compartimentos secretos donde guardaba hilos de todos los colores imaginables. Algunos eran tan viejos que ya no se fabricaban en esos tonos exactos. Esta caja ha estado en nuestra familia por 3 generaciones, me dijo mientras me la entregaba con una solemnidad que me hizo contener la respiración. Tu bisabuela se la dio a tu abuela me la dio a mí, y ahora yo te la doy a ti. Cuídala bien porque dentro no solo hay hilos y agujas. Dentro está nuestra historia, nuestras lágrimas, nuestras alegrías, todo lo que hemos sido como mujeres de esta familia. Lloré ese día. Lloré porque sentí el peso de esa tradición, porque entendí que mi abuela me estaba pasando algo más que objetos materiales. Me estaba pasando su legado, su confianza, su fe en que yo sería capaz de continuar algo que ella valoraba más que cualquier otra cosa en el mundo. Conocí a Gustavo cuando tenía 24 años. Yo trabajaba como recepcionista en una clínica dental, un trabajo que pagaba las cuentas pero que no llenaba mi alma. Él llegó un día con un dolor de muela que, según sus propias palabras, lo estaba matando lentamente. Era guapo, eso no lo puedo negar. Alto, de complexión atlética, con ese tipo de sonrisa que te hace sentir como si fueras la única persona en el mundo cuando te la dirige. Tenía el cabello negro siempre perfectamente peinado hacia atrás y usaba camisas de vestir que olían a una colonia cara que nunca pude identificar. ¿Cómo te llamas?, me preguntó mientras llenaba sus formularios, y cuando le dije mi nombre completo, sonrió de esa manera que haría más tarde 1000 veces. María Guadalupe. ¡Qué nombre tan hermoso! Como de telenovela. Me ruboricé. No estaba acostumbrada a que los hombres me prestaran atención. Siempre había sido la chica tímida, la que prefería quedarse en casa bordando que salir a fiestas. Mis amigas me decían que era bonita, que solo necesitaba arreglarme un poco más, pero yo nunca me había sentido cómoda con el maquillaje excesivo o la ropa ajustada. Gustavo regresó a la clínica 3 veces más en las siguientes 2 semanas, siempre con alguna excusa, un chequeo, una limpieza que se le había olvidado agendar, una consulta sobre blanqueamiento dental. La doctora Ramírez, mi jefa, me guiñó el ojo la 3ª vez. Ese muchacho no viene por los dientes, María Guadalupe, me dijo con una sonrisa cómplice. Viene por ti.
Cuando finalmente me pidió mi número de teléfono, mi corazón latía tan fuerte que pensé que se me saldría del pecho. Acepté con manos temblorosas, escribiendo los números en un papel que él guardó en su billetera como si fuera el boleto ganador de la lotería. Nuestro primer año juntos fue como vivir en una nube rosa. Gustavo era atento, cariñoso, detallista. Me llevaba flores sin razón aparente. Me escribía mensajes de buenos días y buenas noches. Me hacía sentir especial de maneras que nunca había experimentado. Trabajaba como gerente de ventas en una empresa de electrodomésticos y siempre hablaba de sus grandes planes para el futuro. Vamos a tener una casa grande, me decía mientras caminábamos por el parque los domingos, con un jardín donde puedas poner todas las flores que quieras. Y tendremos 2 hijos, tal vez 3. Yo voy a trabajar duro para que no te falte nada, mi amor. Yo sonreía y asentía, imaginando ese futuro perfecto. Pero había algo que Gustavo nunca mencionaba en esos planes. Mi bordado. Cada vez que yo sacaba mi caja de costura en su presencia, él fruncía ligeramente el ceño. ¿Otra vez con eso? Preguntaba con un tono que intentaba sonar juguetón, pero que tenía un filo de irritación. ¿No prefieres que veamos una película juntos? Al principio, pensé que solo quería pasar más tiempo conmigo. Guardaba mi bordado y me acurrucaba junto a él en el sofá. Pero con el tiempo esos comentarios se volvieron más frecuentes, más directos. Nos casamos cuando yo tenía 26 años, en una ceremonia pequeña pero bonita en la iglesia del barrio. Mi madre lloró durante toda la ceremonia y no estoy segura si eran lágrimas de alegría o de preocupación. Años después, me confesaría que había visto señales de alerta en Gustavo desde el principio, pero que no quiso decir nada porque parecías tan feliz, mija, y yo no quería arruinar tu ilusión. Los primeros meses fueron buenos. Nos mudamos a un departamento pequeño pero acogedor en un edificio de 3 pisos. Yo dejé mi trabajo en la clínica dental porque Gustavo insistió en que no era necesario que trabajara. Yo puedo mantener a mi familia, dijo con ese orgullo masculino que entonces me parecía admirable. Tú solo preocúpate por hacer de nuestra casa un hogar. Así que me dediqué a ser ama de casa. Cocinaba, limpiaba, decoraba nuestro pequeño espacio con todo el amor del mundo. Y bordaba. Oh, cómo bordaba. Sin las obligaciones de un trabajo de tiempo completo, tenía horas para dedicarme a mi pasión. Hacía manteles, servilletas, cojines, cortinas. Cada rincón de nuestro departamento tenía algo bordado por mis manos. Una tarde, mientras Gustavo veía el partido de fútbol en la televisión, yo estaba terminando un mantel con un diseño de flores de Nochebuena que me había tomado 3 semanas completar. Estaba particularmente orgullosa de ese trabajo. Los rojos eran vibrantes, los verdes profundos, y había logrado un sombreado que daba dimensión a cada pétalo. Mira, amor, le dije emocionada, sosteniendo el mantel para que lo viera. Terminé el mantel para la cena de Navidad. ¿Qué te parece? Gustavo apenas apartó la vista de la televisión. Sí, está bien, murmuró. ¿Ya está lista la cena? Mi entusiasmo se desvaneció como el vapor. En 20 minutos, respondí en voz baja, doblando el mantel cuidadosamente. Esa noche, mientras lavaba los platos, escuché a Gustavo hablando por teléfono con su amigo Héctor Esquivel. No intentaba escuchar, pero las paredes del departamento eran delgadas y él hablaba en voz alta. Sí, hermano, la vida de casado es tranquila, decía con una risa que no reconocí. María Guadalupe es buena mujer, hace todo lo que tiene que hacer, aunque a veces se obsesiona con esas cositas que borda. No sé para qué pierde tanto tiempo en eso, pero bueno, la mantiene ocupada. Sentí como si me hubieran dado un puñetazo en el estómago. ¿Cositas? ¿Pierde tiempo? Mis manos se detuvieron en el agua jabonosa y tuve que morderme el labio para no llorar ahí mismo. Esa fue la primera grieta en la fachada perfecta de mi matrimonio. No la última, pero sí la primera que realmente dolió. Con el paso de los meses, los comentarios de Gustavo sobre mi bordado se volvieron más frecuentes y más hirientes. Ya no eran solo insinuaciones o comentarios casuales, eran críticas directas, envueltas en un tono de superioridad que me hacía sentir pequeña. ¿Otra vez compraste hilos?
Preguntaba cuando me veía llegar con una bolsita de la mercería. ¿Sabes cuánto dinero llevas gastado en eso? Podríamos haber comprado algo útil para la casa. Pero Gustavo intentaba explicar. Solo gasté 200 pesos. Y necesitaba esos colores para terminar el proyecto que... 200 pesos aquí, 300 allá. Me interrumpía, haciendo ese gesto con la mano que significaba que mi opinión no importaba. Todo suma, María Guadalupe, todo suma. Y al final, ¿para qué? ¿Para hacer trapos bordados que nadie va a comprar? La palabra trapos me dolió más de lo que él probablemente pretendía, o tal vez exactamente tanto como pretendía. Era difícil saberlo con Gustavo. Había aprendido a ser cruel de maneras sutiles, de formas que podía negar después si yo intentaba confrontarlo. «Estás exagerando, mi amor», me diría con esa sonrisa condescendiente. «Solo estoy siendo práctico. Alguien tiene que serlo en esta relación». Empecé a esconder mis compras de mercería. Guardaba los recibos en mi cartera, en el fondo, donde él no los encontraría cuando revisaba casualmente mis cosas. Sí, Gustavo había empezado a revisar mi cartera, mi teléfono, mis movimientos, siempre con una excusa. «Solo quiero saber si necesitas algo cuando voy a la tienda», decía cuando lo encontraba revisando mi bolso. «Solo quiero asegurarme de que no estés hablando con gente rara», explicaba cuando tomaba mi teléfono mientras yo estaba en la ducha. Debía haber visto las señales, debía haberlas visto y actuado, pero el amor, o lo que yo creía que era amor, es ciego, y yo estaba completamente ciega. Un día, mientras visitaba a mi madre, ella notó un mantel que yo había bordado con un diseño de mariposas monarcas. Era uno de mis trabajos más elaborados, con cientos de puntadas en naranjas, negros y blancos que creaban un efecto casi fotográfico. «Mija, esto es una obra de arte», dijo mi madre, tocando la tela con reverencia. «Deberías vender estas cosas. Hay gente que pagaría muy bien por trabajo de esta calidad». La idea me sorprendió. Nunca había pensado en vender mis bordados. Los hacía porque me gustaba, porque me conectaba con mi abuela, porque era la única actividad que me hacía sentir yo misma en medio de una vida que cada vez se sentía menos mía. «¿Tú crees?», pregunté insegura. «Claro que sí», insistió mi madre. «Mira, en el Parque Central hacen una feria artesanal todos los sábados. ¿Por qué no llevas algunas de tus piezas y ves qué pasa? No pierdes nada con intentar». La idea empezó a crecer en mi mente como una semilla en tierra fértil. ¿Y si podía ganar mi propio dinero? ¿Y si mis bordados realmente valían algo para otras personas? ¿No solo para mí? Esa noche, durante la cena, reuní el valor para mencionar la idea a Gustavo. Preparé su plato favorito, espagueti a la boloñesa, y esperé hasta que estuviera de buen humor, relajado después de un día que, según él, había sido productivo. «Amor», comencé con cautela. «Mi mamá me dio una idea hoy». Respondió sin levantar la vista de su plato. Pensé que tal vez podría... Bueno, hay una feria artesanal en el parque los sábados, y pensé que podría llevar algunos de mis bordados para ver si a alguien le interesan. Gustavo dejó de masticar. Levantó la vista lentamente, y la expresión en su rostro me heló la sangre. No era enojo exactamente. Era algo peor. Era desdén puro. «¿Vender tus bordados?», repitió, y luego soltó una carcajada que no tenía nada de humor. «María Guadalupe, ¿estás hablando en serio?». Yo pensé que sería una buena forma de contribuir. Tartamudeé sintiendo cómo mi confianza se desmoronaba. Y tal vez ganar un poco de dinero extra para... «¿Dinero extra?», me interrumpió, dejando su tenedor con un golpe en el plato. «¿Crees que alguien va a pagar por esos trapos? ¿Crees que eres tan buena como para que la gente gaste su dinero en lo que haces?». «Gustavo, no son trapos», dije, sintiendo cómo las lágrimas empezaban a acumularse en mis ojos. «Son piezas en las que trabajo durante semanas, con mucho cuidado y... son un pasatiempo». Me cortó de nuevo, su voz subiendo de volumen. «Un hobby que te permite sentir que haces algo importante cuando en realidad solo estás perdiendo el tiempo.
Y ahora quieres que te dé permiso para hacer el ridículo en una feria del parque, vendiendo cosas que nadie quiere. No te estoy pidiendo permiso, susurré, aunque en el fondo sabía que sí lo estaba haciendo. ¿Ah, no? Se levantó de la mesa, su silla raspando ruidosamente contra el piso. Porque vives en mi casa, comes de mi dinero y usas mi tiempo para hacer esas cosas. Así que sí, María Guadalupe, sí necesitas mi permiso. Y te lo voy a decir claramente para que no haya confusión. No vas a vender nada en ninguna feria. No voy a permitir que mi esposa se rebaje de esa manera. Salió de la cocina, dejándome sola con mi plato intacto y mi corazón roto en 1000 pedazos. Esa noche lloré en silencio en el baño, con el agua de la regadera corriendo para que él no me escuchara. Me sentía atrapada, pequeña, insignificante, pero algo cambió en mí esa noche. Algo pequeño pero importante. Una chispa de rebelión que había estado dormida comenzó a despertar. Si hasta aquí ya sientes que esta historia te recuerda algo que viviste, escríbeme en los comentarios. No estás sola en esto. Durante las siguientes semanas seguí bordando, pero ahora lo hacía con un propósito diferente. Ya no solo creaba porque me gustaba, creaba con la intención de vender, aunque Gustavo no lo supiera. Era mi pequeño acto de rebeldía, mi forma silenciosa de decir que yo también tenía sueños, que yo también valía algo. Empecé a investigar en internet sobre las ferias artesanales. Descubrí que la del Parque Central era solo una de muchas. Había ferias en diferentes barrios cada fin de semana, algunas más grandes que otras. Leí sobre otras artesanas, sobre cómo fijaban sus precios, cómo presentaban sus productos, cómo interactuaban con los clientes. Mi madre se convirtió en mi cómplice. Cuando Gustavo pensaba que yo estaba visitándola los sábados por la mañana, en realidad estábamos preparando mi primera participación en la feria. Ella me prestó una mesa plegable vieja que tenía en su bodega y juntas compramos un mantel blanco simple para cubrir la mesa y hacer que mis bordados resaltaran. «Mija», me dijo mi madre mientras doblábamos el mantel, «sé que esto es difícil para ti. Sé que Gustavo te ha hecho creer que no vales nada. Pero yo te vi crecer. Yo vi cómo tu abuela te enseñó, cómo desarrollaste tu talento. Y te voy a decir algo que debí decirte hace mucho tiempo. Tu esposo está equivocado. Tus bordados son hermosos y tú mereces ser feliz». Lloré en sus brazos como no lo había hecho desde que era niña. Lloré por todos los comentarios hirientes, por todas las veces que me había sentido invisible, por todos los sueños que había guardado en un cajón, porque alguien más me había dicho que no valían la pena. «Gracias, mamá», susurré contra su hombro. «Gracias por creer en mí cuando yo dejé de creer en mí misma». El sábado amaneció con un cielo despejado y un sol brillante que sentí como una bendición. Le dije a Gustavo que iba a pasar el día con mi madre, que ella necesitaba ayuda para reorganizar su closet. Él apenas gruñó una respuesta, más interesado en el partido de fútbol que empezaría en 1 hora. Mi madre me recogió temprano y juntas cargamos la mesa, el mantel y una caja llena de mis mejores trabajos. Había manteles individuales, servilletas, cojines decorativos y hasta algunos cuadros bordados que había enmarcado yo misma. Cada pieza representaba horas de trabajo, amor y dedicación. Cuando llegamos a la feria, mi corazón latía tan fuerte que pensé que todos podían escucharlo. Había docenas de puestos ya instalados, joyería artesanal, cerámica pintada a mano, ropa de manta bordada, dulces tradicionales, velas aromáticas. El aire olía a incienso y a tamales recién hechos de un puesto cercano. Instalamos nuestro espacio en un rincón bajo un árbol grande que daba sombra. Extendí mis bordados sobre la mesa, acomodándolos y reacomodándolos nerviosamente. Mi madre me tomó de las manos. «Respira, mija», me dijo con una sonrisa. «Todo va a salir bien, ya verás». Las primeras horas fueron lentas. La gente pasaba, miraba. Algunos hacían comentarios amables, pero seguían de largo. Con cada persona que se iba sin comprar nada, sentía cómo la voz de Gustavo resonaba en mi cabeza. «Nadie va a comprar esos trapos». Pero entonces, alrededor de las 11 de la mañana, se detuvo una señora mayor frente a mi puesto.
Debía tener unos 70 años, con el cabello completamente blanco recogido en un moño elegante, y usaba un vestido floreado que le daba un aire de dignidad tranquila. «Buenos días», saludó con una voz suave pero clara. «¿Usted hizo todo esto?» «Sí, señora», respondí, tratando de controlar el temblor en mi voz. «Cada pieza está bordada a mano». Ella tomó uno de los manteles individuales, uno con un diseño de pájaros entre ramas floridas. Lo examinó de cerca, volteándolo para ver el revés, pasando sus dedos sobre las puntadas. «Hace mucho que no veía un trabajo de esta calidad», dijo, y había algo en su voz que me hizo sentir que realmente sabía de lo que hablaba. «El punto de satén está perfectamente ejecutado. Y mira este sombreado. Es exquisito. ¿Dónde aprendiste?» «Mi abuela me enseñó», respondí, sintiendo cómo mi pecho se llenaba de orgullo. «Ella aprendió de su madre y ella de la suya». La señora sonrió y sus ojos se humedecieron ligeramente. «Igual que en mi familia», dijo. «Yo también aprendí de mi abuela, pero mis manos ya no son lo que eran». Levantó sus manos, mostrando dedos ligeramente deformados por la artritis. «Ya no puedo bordar como antes. Por eso valoro tanto encontrar trabajo como este». Terminó comprando 4 manteles individuales y 2 servilletas. Cuando le dije el precio, que había calculado basándome en las horas de trabajo y el costo de los materiales, ella no regateó. Simplemente sacó su billetera y pagó. «Volveré», prometió mientras yo envolvía sus compras en papel de China. «Y traeré a mis amigas. Hay un grupo de nosotras que nos reunimos todas las semanas para tomar té, y sé que van a adorar tu trabajo». Cuando se fue, me quedé mirando el dinero en mis manos. No era mucho, tal vez equivalente a lo que Gustavo gastaba en una comida con sus amigos, pero para mí era la prueba tangible de que mi trabajo valía algo, de que yo valía algo. Mi madre me abrazó y ambas lloramos un poco, riendo entre lágrimas. El resto del día fue mejor. Vendí más piezas, hablé con más personas. Recibí elogios que hacían que mi corazón se sintiera más ligero con cada palabra. Cuando terminó la feria, había vendido casi la mitad de lo que había llevado. Los sábados se convirtieron en mi día favorito de la semana. Cada semana le decía a Gustavo una excusa diferente para salir, que mi madre necesitaba ayuda con algo, que tenía cita con el dentista, que había quedado con una amiga de la escuela. Él nunca cuestionaba mis salidas, demasiado absorto en su propia rutina de partidos de fútbol y cervezas con sus amigos. Mi negocio pequeño pero constante comenzó a crecer. La señora que había sido mi primera cliente y que me dijo que se llamaba Silvia Arias, cumplió su promesa. Trajo a sus amigas y ellas trajeron a más personas. Empecé a recibir pedidos personalizados, manteles para cumpleaños, servilletas con iniciales para bodas, cuadros bordados con nombres de bebés recién nacidos. Abrí una cuenta de banco a escondidas, una donde depositaba cada peso que ganaba. Ver cómo crecía ese número me daba una sensación de poder que nunca había experimentado. Era mi dinero, ganado con mi trabajo, con mi talento. Nadie podía quitármelo ni decirme cómo gastarlo. Pero mantener el secreto era agotador. Vivía con el constante temor de que Gustavo descubriera lo que estaba haciendo. Escondía mis materiales nuevos en casa de mi madre. Borraba el historial de mi teléfono después de investigar sobre técnicas de bordado o de responder mensajes de clientes. Inventaba excusas cada vez más elaboradas. Una noche, Gustavo llegó a casa más temprano de lo esperado. Yo estaba bordando un mantel con un diseño complejo de rosas, uno que me habían encargado para una boda. Escuché su llave en la cerradura y apenas tuve tiempo de guardar todo en mi caja de costura antes de que entrara. «¿Qué haces?», preguntó mirándome con sospecha. «Nada», respondí demasiado rápido, demasiado nervioso. Solo estaba revisando unos hilos viejos. Él se acercó y yo sentí como mi corazón se aceleraba. Pero entonces su teléfono sonó. Era su amigo Héctor Esquivel, y pronto estaban enfrascados en una conversación sobre el trabajo.
Respiré aliviada cuando se fue a la habitación para hablar con más privacidad. Esa noche, mientras él dormía, me quedé despierta mirando el techo. No podía seguir así. El peso del secreto, la tensión constante, el miedo a ser descubierta. Algo tenía que cambiar. ¿Pero qué? ¿Cómo? Fue en mi sexto sábado en la feria cuando conocí a Natalia Fuentes. Ella tenía un puesto de joyería artesanal 2 espacios más allá del mío, y habíamos intercambiado sonrisas amables durante las últimas semanas, pero nunca habíamos hablado realmente. Ese día, durante una pausa tranquila, ella se acercó a mi puesto con 2 tazas de café humeante. «Pensé que podrías necesitar esto», dijo con una sonrisa cálida. «Soy Natalia, por cierto. He estado admirando tu trabajo desde que llegaste». «María Guadalupe», respondí, aceptando agradecida el café. «Y gracias. Tu joyería es hermosa. Esas piezas con piedras naturales son increíbles». Nos quedamos charlando y descubrí que Natalia tenía 38 años y había estado vendiendo su joyería en ferias durante 5 años. Antes de eso, había sido contadora en una empresa grande, pero había renunciado para seguir su pasión. Mi ex esposo pensaba que estaba loca. Me contó con una risa que tenía un toque de amargura. Decía que estaba tirando mi carrera a la basura por un hobby de niña. Pero mira, 5 años después, gano más con mi joyería que lo que ganaba en la oficina, y soy infinitamente más feliz. Sus palabras resonaron en mí de una manera que no esperaba. ¿Tu ex esposo?, pregunté con cautela. Sí, respondió, tomando un sorbo de su café. Nos divorciamos hace 3 años, mejor decisión que he tomado en mi vida. Él nunca creyó en mí, nunca apoyó mis sueños. Al final tuve que elegir entre él y mi felicidad. Elegí mi felicidad. Nos quedamos en silencio por un momento y luego no sé qué me impulsó, pero empecé a contarle sobre Gustavo, sobre sus comentarios, sus prohibiciones, cómo había tenido que venir a la feria a escondidas. Las palabras salieron como un río que había estado contenido por demasiado tiempo. Natalia escuchó sin interrumpir, asintiendo de vez en cuando, su expresión volviéndose más seria con cada palabra que yo decía. «María Guadalupe», dijo cuando terminé, tomando mis manos entre las suyas. «Lo que me estás describiendo no es un matrimonio, es una prisión, y tú eres demasiado talentosa, demasiado valiosa para vivir así. Pero yo lo amo», susurré, aunque incluso mientras decía las palabras, me preguntaba si eran verdad. «El amor no te hace sentir pequeña», respondió Natalia firmemente. «El amor no te prohíbe perseguir tus sueños. El amor no te obliga a esconderte. Lo que tú describes no es amor, María Guadalupe, es control». Sus palabras me golpearon como un balde de agua fría. Control. Era eso lo que había estado experimentando todos estos años. Había confundido el control con el amor, la posesividad con el cuidado. «Mira», continuó Natalia, «no te voy a decir qué hacer con tu vida. Esa decisión es solo tuya. Pero te voy a decir esto. Tu trabajo es excepcional. Tienes un talento real y podrías hacer mucho más con él si no tuvieras que esconderte. He visto cómo la gente reacciona a tus bordados. He visto cómo sus ojos se iluminan cuando los tocan. Eso es especial, María Guadalupe. Eso es un regalo. Y nadie, absolutamente nadie, tiene el derecho de hacerte sentir que ese regalo no vale nada». Esa noche, mientras preparaba la cena en casa, las palabras de Natalia seguían dando vueltas en mi cabeza. Miré a Gustavo, sentado en el sofá con su cerveza, gritándole al televisor por algo que había hecho el árbitro en el partido, y me pregunté, ¿cuándo dejé de verlo como mi compañero y empecé a verlo como mi carcelero? 2 semanas después del encuentro con Natalia, Silvia Arias llegó a mi puesto en la feria con una mujer más joven a su lado. La mujer tenía unos 40 años, vestía de manera profesional pero casual, y llevaba una cámara colgando del cuello. «María Guadalupe», dijo Silvia con emoción en su voz, «quiero presentarte a Gabriela Rivas. Ella es productora de un programa de televisión local llamado Historias de Nuestra Gente».
Mi corazón dio un vuelco. ¿Televisión? Gabriela extendió su mano con una sonrisa amable. Encantada de conocerte, María Guadalupe. Silvia me ha hablado maravillas de tu trabajo, y cuando vi las fotos que me mostró, supe que tenía que conocerte en persona. Gracias, tartamudeé, estrechando su mano. Es un honor. El honor es mío, respondió Gabriela, ya examinando los bordados en mi mesa. Mira, nuestro programa se enfoca en contar historias de personas comunes que están haciendo cosas extraordinarias. Artesanos, emprendedores, gente que está preservando tradiciones o creando algo nuevo. Y tu historia, tu trabajo, es exactamente el tipo de cosa que a nuestra audiencia le encanta. ¿Mi historia?, pregunté, confundida. Pero yo solo bordo. No, dijo Gabriela firmemente, levantando uno de mis manteles a la luz. Tú no solo bordas, tú creas arte. Tú preservas una tradición que se está perdiendo. Y según me contó Silvia, aprendiste de tu abuela, quien aprendió de la suya. Esa es una historia hermosa, María Guadalupe. Una historia que merece ser contada. Me explicó que el programa se transmitía los jueves por la noche en un canal local y que tenían una audiencia considerable, especialmente entre mujeres de 30 a 60 años. Querían hacer un segmento sobre mí, mostrar mi trabajo, contar mi historia, tal vez incluso filmar el proceso de creación de una pieza. Sería en vivo, explicó, en nuestro estudio. Dura unos 15 minutos. La conductora, Verónica Lamas, te haría algunas preguntas sobre tu trabajo, tu inspiración, ese tipo de cosas. Muy relajado, muy amigable. ¿Qué dices? Mi mente corría a 1000 por hora. Televisión, en vivo. ¿Qué diría Gustavo? No, espera. ¿Por qué tenía que importar lo que dijera Gustavo? Esta era mi oportunidad de mostrar al mundo lo que hacía, de validar años de trabajo y dedicación. Sí, dije antes de poder pensarlo demasiado. Sí, me encantaría. Gabriela sonrió ampliamente. Perfecto, te voy a dar mi tarjeta. Llámame mañana y coordinamos los detalles. Oh, y María Guadalupe, agregó mientras me entregaba su tarjeta. Prepárate. Después de que este segmento salga al aire, tu vida va a cambiar. He visto pasar esto antes. La gente va a querer tu trabajo. Vas a estar muy ocupada. Cuando se fueron, me quedé mirando la tarjeta en mis manos, sintiendo una mezcla de emoción y terror. ¿Realmente iba a hacer esto? ¿Realmente iba a aparecer en televisión, sabiendo que Gustavo podría verlo, que todo su mundo de secretos y mentiras podría derrumbarse? Miré a Natalia, quien había presenciado todo desde su puesto. Ella me guiñó un ojo y levantó su pulgar en señal de aprobación. Sí, iba a hacerlo. Los siguientes días fueron un torbellino de preparación. Gabriela me llamó para coordinar los detalles. La grabación sería el jueves siguiente a las 7 de la noche. Me pidió que llevara varias de mis mejores piezas para mostrar en cámara y que preparara algunas palabras sobre mi abuela y cómo había aprendido el oficio. El problema era Gustavo. Los jueves por la noche, él siempre estaba en casa. Era su noche de descanso, cuando se quedaba viendo televisión y cenando pizza. No había forma de que pudiera ir al estudio sin que él supiera. Fue mi madre quien sugirió la solución. Dile que yo estoy enferma, dijo cuando fui a visitarla para contarle sobre la oportunidad. Dile que necesito que te quedes conmigo esa noche porque me siento muy mal. Él no va a cuestionar eso. Mamá, no puedo pedirte que mientas por mí. Protesté, aunque la idea era tentadora. No es mentir. Respondió con una sonrisa traviesa. Es estrategia. Y además, mija, después de esta noche, ya no vas a tener que esconderte más. Después de esta noche, todo va a cambiar. Tenía razón. Lo sabía. Esta sería mi última mentira, mi último secreto. Después de esto, las cartas estarían sobre la mesa, para bien o para mal. El jueves por la mañana, recibí una llamada de mi madre diciendo que se sentía terrible, que necesitaba que fuera a cuidarla. Gustavo apenas levantó la vista de su desayuno.
Está bien, dijo, pero no llegues muy tarde. Mañana tengo una reunión temprano y necesito que me planches la camisa azul. Asentí, tragándome las palabras que quería decir. Pronto, me prometí a mí misma. Pronto ya no tendré que asentir y callar. El estudio de televisión era más pequeño de lo que había imaginado, pero aún así me sentí abrumada al entrar. Había cámaras, luces brillantes, personas corriendo de un lado a otro con audífonos y portapapeles. Gabriela me recibió en la entrada y me llevó a un camerino pequeño donde una maquilladora me esperaba. No te preocupes, me dijo Gabriela notando mi nerviosismo. Verónica es maravillosa, te va a hacer sentir muy cómoda. Solo sé tú misma y cuenta tu historia. Eso es todo lo que necesitas hacer. La maquilladora, una chica joven llamada Patricia, charlaba animadamente mientras trabajaba en mi rostro. Normalmente no usaba mucho maquillaje, pero ella aplicaba base, rubor, sombra de ojos, con manos expertas. Vas a verte hermosa en cámara, prometió mientras terminaba con un toque de labial. Y no te preocupes por las luces. Al principio deslumbran, pero después ni las notas. Cuando me vi en el espejo, casi no me reconocí, no porque pareciera diferente, sino porque parecía confiada, segura, como la mujer que había querido ser, pero nunca me había atrevido. Verónica Lamas me saludó minutos antes de salir al aire. Era una mujer elegante de unos 50 años, con una sonrisa genuina que inmediatamente me puso más tranquila. María Guadalupe, es un placer conocerte, dijo, tomando mis manos. He visto tu trabajo y es absolutamente hermoso. Vamos a tener una conversación muy agradable, ¿de acuerdo? Solo piensa que estamos tomando café en mi sala, charlando como amigas. Asentí, aunque mi corazón latía tan fuerte que estaba segura de que todos podían escucharlo. Y entonces, antes de que pudiera procesar completamente lo que estaba pasando, estábamos en vivo. Las luces eran cegadoras al principio, tal como Patricia había advertido, pero Verónica tenía razón también. Después de los primeros segundos, dejé de notarlas. Dejé de notar las cámaras, el equipo técnico, todo. Solo estaba yo, Verónica, y mi historia. María Guadalupe. Comenzó Verónica con esa voz cálida que la había hecho famosa en la televisión local. Cuéntanos, ¿cuándo comenzó tu amor por el bordado? Y empecé a hablar. Le conté sobre mi abuela Esperanza, sobre esas tardes en su casa aprendiendo punto por punto. Le conté sobre la caja de bordado que me había regalado, sobre cómo cada pieza que creaba era una forma de mantener viva su memoria. Es más que solo coser hilos en tela, dije, sorprendiéndome a mí misma por lo clara y firme que sonaba mi voz. Es una conexión con las mujeres que vinieron antes que yo. Es preservar una tradición que se está perdiendo en este mundo tan acelerado. Cada puntada es una oración. Cada diseño es una historia. Verónica mostró algunas de las piezas que había llevado y la cámara se acercó para capturar los detalles. Escuché a alguien del equipo técnico susurrar «wow» cuando mostraron el mantel de las mariposas monarcas. ¿Y qué significa para ti poder compartir este arte con otras personas?, preguntó Verónica. Tomé un respiro profundo. Esta era mi oportunidad de decir la verdad, toda la verdad. Durante mucho tiempo, comencé, sintiendo cómo las palabras fluían desde un lugar profundo en mi corazón. Me hicieron creer que lo que hacía no tenía valor, que era solo un pasatiempo sin importancia, una pérdida de tiempo. Hubo momentos en que casi lo creí, en que casi dejé que esas voces negativas apagaran esta pasión que había heredado de mi abuela. Hice una pausa y Verónica asintió con comprensión, animándome a continuar. Pero entonces empecé a vender en las ferias artesanales. Continué y conocí a mujeres increíbles, mujeres como Silvia. Miré directamente a la cámara, sabiendo que ella estaría viendo, que valoraron mi trabajo y me recordaron por qué lo hago. Mujeres como Natalia que me enseñaron que perseguir tu pasión no es egoísta, es necesario. Y me di cuenta de que había pasado demasiado tiempo dejando que otros definieran mi valor. Mi voz se quebró ligeramente, pero continué.
Quiero agradecer a todas las mujeres que me enseñaron a creer en mí misma, a mi abuela, que me dio este regalo, a mi madre, que siempre ha estado ahí para apoyarme, y a todas las mujeres que están viendo esto ahora y que tal vez también están luchando por creer en su propio valor. Ustedes son suficientes. Sus sueños importan. Su arte, sea lo que sea, merece ser compartido con el mundo. Cuando terminó el segmento había lágrimas en mis ojos y también en los de Verónica. Ella me abrazó mientras las cámaras dejaban de grabar. Eso fue hermoso, susurró. Absolutamente hermoso. Vas a inspirar a tantas mujeres esta noche. No sabía cuán ciertas serían sus palabras. No tenía idea de que, en ese preciso momento, mi vida estaba a punto de cambiar de formas que nunca hubiera imaginado. Llegué a casa poco después de las 9 de la noche, todavía flotando en una nube de emoción y adrenalina. La productora me había dado su tarjeta y me había dicho que esperara muchas llamadas en los próximos días. Varias personas del equipo habían pedido información sobre cómo contactarme para encargar piezas. Cuando abrí la puerta del departamento, inmediatamente supe que algo estaba mal. Gustavo estaba sentado en el sofá, en la oscuridad, con solo la luz de la televisión iluminando su rostro. Y en la pantalla, pausada, estaba yo. Había grabado el programa. Mi corazón se detuvo. Por un momento ninguno de los dos dijo nada. Solo nos miramos a través de la penumbra del departamento. Y en ese silencio, años de mentiras y secretos se desmoronaron. ¿Cuánto tiempo? Preguntó finalmente, su voz peligrosamente tranquila. ¿Cuánto tiempo has estado mintiéndome? Gustavo, yo. ¿Cuánto tiempo? Gritó levantándose del sofá. ¿Cuánto tiempo has estado vendiendo tus trapos a mis espaldas? ¿Cuánto tiempo has estado haciendo exactamente lo que te prohibí hacer? No me prohibiste, dije encontrando mi voz, encontrando mi fuerza. No tienes derecho a prohibirme nada. ¿Que no tengo derecho? Se rió, pero no había humor en el sonido. Soy tu esposo. Vives en mi casa, con mi dinero. Tengo todo el derecho. Esta es nuestra casa, lo corregí, y el dinero que ganas es para los dos, no solo para ti. Y más importante aún, mi vida, mis decisiones, mi talento, no te pertenecen. ¿Tu talento? Escupió la palabra como si fuera veneno. ¿Viste lo que dijiste en la televisión? Me hicieron creer que no tenía valor. Estabas hablando de mí. ¿Me acabas de humillar frente a quién sabe cuántas personas? Hablaba de mi experiencia, respondí, manteniéndome firme aunque mis piernas temblaban. Y si te sientes identificado con esa descripción, tal vez deberías preguntarte por qué. Gustavo dio un paso hacia mí y por un momento tuve miedo. Miedo real. Pero entonces algo cambió en su expresión. No era enojo lo que vi, era miedo. Miedo de perder el control. Miedo de que yo hubiera encontrado mi voz y mi poder. Esto se acaba ahora, dijo, tratando de recuperar su autoridad. Vas a llamar a esa productora mañana y le vas a decir que cometiste un error. Vas a dejar de vender en esas ferias ridículas. Vas a... No, lo interrumpí y la palabra sonó más fuerte de lo que pretendía. No voy a hacer nada de eso. Por primera vez en años, me siento viva, Gustavo. Me siento valorada y no voy a renunciar a eso. No por ti, no por nadie. Entonces vete, dijo señalando la puerta. Si eso es más importante que tu matrimonio, vete. Nos miramos por un largo momento. Parte de mí quería ceder, quería suavizar mis palabras, quería volver a ser la María Guadalupe sumisa que él conocía. Pero una parte más grande, más fuerte, sabía que ese camino solo llevaba a más años de silencio y dolor. Está bien, dije finalmente. Me iré. La sorpresa en su rostro fue casi cómica. Claramente no esperaba que aceptara. Esperaba que me derrumbara, que le suplicara, que me disculpara. Pero no iba a hacer nada de eso. Fui a la habitación y empecé a empacar una maleta con ropa y artículos esenciales. Gustavo me siguió, alternando entre amenazas y súplicas. No puedes irte así, decía. ¿A dónde vas a ir? ¿Qué vas a hacer? No tienes dinero.
No tienes nada. Tengo mi talento, respondí calmadamente doblando una blusa. Tengo mi trabajo y tengo mi dignidad, que es más de lo que tú me has dejado tener en años. Cuando terminé de empacar, tomé mi maleta y mi preciosa caja de bordado. En la puerta me volví para mirarlo una última vez. Gustavo, dije, en algún momento te amé, o al menos amé la idea de ti, pero me hiciste creer que era pequeña, que no valía nada, que mis sueños eran tonterías, y eso nunca fue amor. Eso fue control, eso fue abuso, y me niego a vivir así un día más. Salí del departamento sin mirar atrás. Llamé a mi madre desde un taxi y ella me dijo que fuera directamente a su casa. Cuando llegué me recibió con los brazos abiertos y sin preguntas. Esa noche, acostada en mi antigua habitación de la infancia, lloré. Lloré por el matrimonio que había terminado, por los años que había perdido, por la mujer que había dejado que me convirtiera en alguien que no era. Pero también lloré de alivio, porque por primera vez en mucho tiempo era libre. Si esta historia te tocó el corazón, compártela con alguien que también necesite escucharla. En los comentarios cuéntame, ¿has vivido algo similar? ¿Desde qué país me estás viendo? Me leo todos los comentarios. La mañana siguiente amaneció con mi teléfono sonando sin parar. Gabriela, la productora, me llamó temprano. María Guadalupe, ¿estás sentada?, preguntó con emoción apenas contenida. El segmento de anoche explotó. Nuestras líneas telefónicas han estado saturadas desde que terminó el programa. Tenemos cientos de mensajes en nuestras redes sociales de personas preguntando cómo contactarte. María Guadalupe, tienes pedidos, muchos pedidos. No podía creerlo. Gabriela me explicó que el segmento había resonado profundamente con la audiencia. Mujeres de todas las edades se habían identificado con mi historia, con mi lucha por valorar mi propio trabajo a pesar de las voces negativas. Pero hay más, continuó Gabriela. Una boutique de artesanías finas en el centro vio el programa. Quieren hablar contigo sobre vender tu trabajo en su tienda. Y hay un restaurante elegante que quiere encargar manteles y servilletas personalizadas para todas sus mesas. María Guadalupe, esto es solo el principio. Pasé los siguientes días en un torbellino de llamadas, reuniones y pedidos. La dueña de la boutique, una mujer elegante llamada Elena Vidal, me ofreció un espacio permanente en su tienda, con una comisión muy justa.